Olu, soy Sala, y desde hace un tiempo convivo con una fiel compañía, la inestabilidad financiera y emocional. Mi psicóloga insiste con mis dificultades para afrontar el principio de realidad, poner los pies en la tierra, resolver lo concreto. Soy aire, mi mente vuela en sueños y deseos, pero mis manos poco se mueven ante el displacer. A esto se suma una revolución interna ante mi propio renacimiento. Chica, estás a punto de estallar. Ahora soy Sala y vivo una especie de adolescencia trans que me hace sentir eufórica, angustiada, deseada, rechazada. Sonrisas cómplices de señoras modernas, miradas de deseo escondidas, culposas, y de los niños, solo amor. Ellos lo entienden todo. Hay días que quedo bloqueada, inmóvil. La frustración de no estar donde quisiera. El sentir que siempre falta tanto para estar bien. Y por sobre todo, esa angustia ante cosas que quieren salir y no pueden esperar. Ya han dormido el tiempo suficiente. Después del bloqueo llega la revelación. Entender que lo que parece ser mi realidad no son más que escenarios que proyecta mi mente para enseñarme una vez más que hasta que no me ame y respete lo suficiente, hasta que no me haya perdonado del todo, hasta que no reconozca quién soy en verdad, no va a parar el sufrimiento en cualquiera de sus formatos. Estoy entrenando mi mente con el fin de eliminar su sistema de pensamiento dominante, conocido como ego. El ego domina nuestra mente inconsciente y por lo tanto la interpretación de todo lo que percibimos en este mundo. Pero esa es una percepción errónea. Tengo fe, de hecho todos la tenemos. El tema es dónde decidimos depositarla. Si en un mundo donde solo vemos miedo, culpa y muerte, o en un mundo donde todo ataque es un pedido de ayuda, donde todos somos inocentes porque el pecado nunca existió y donde la muerte es imposible porque lo único que en verdad somos no puede morir. Así fue que pasé al siguiente nivel, miedos cancelados. El juego con el espejo, el gustarme, aceptarme y después ir más allá, trascender el nombre y la forma, por encima de cualquier etiqueta, de la ilusión del cuerpo, del tono de voz, reivindicar siempre mi derecho a ser y sentir. Cuando por fin parecía haber tomado el poder, cuando estaba a punto de obtener ese trabajo estable, cuando parecía que finalmente estaba entrando en el mejor momento de my life. Justo ahora, ¿en serio? Ya basta con que esto vino a mostrarnos algo. Solo quiero enojarme y desear que todo vuelva a la normalidad. Me niego a verlo como un mero símbolo. Me niego a pensar más allá de él y enfocarme en su propósito. ¿Qué está moviendo dentro? ¿Qué tanto puedo vivir conmigo misma? ¿Qué tanto me conozco? Basta, no quiero cuestionarme. ¿En qué baso mi conocimiento de la realidad? ¿Cuál es mi fuente? ¿De qué me nutro? ¿A qué le doy mi tiempo, mi atención, mi energía vital? ¿Con qué creencias ha lavado mi cerebro desde que nací? ¿Qué vida estoy viviendo? ¿Por qué? ¿Y para quién? ¿Qué tan contagioso es el miedo? ¿Y exactamente a qué le tenemos tanto miedo? Oscuridad, otra vez. Pensé que ya había superado esa etapa. Bucles de pensamiento autodestructivos. Una nueva temporada en el infierno. Pero esta vez siento que es distinto. Algo me dice que esta vez sí, que algo está pasando. Existe una matemática perfecta invisible en todas las cosas. No hay errores en el plan ancestral creado al nacer el tiempo. Diseño de múltiples potencialidades con un solo propósito. Que abramos nuestra mente, miremos de otra manera, más allá de nuestros sentidos, demos un salto cuántico de conciencia y emprendamos ese viaje sin distancia del miedo al amor. Durante este tiempo sobreviví gracias a otra fiel compañía, una que está presente desde mucho antes, en mi cuarto, soñando con la pista de baile, en las calles, con mi fuente de oxígeno, algo que está ahí, sin poder contenerse, nos estimula, nos une, nos muestra que eso que tanto admiramos del otro está dentro de nosotros. Esos a quien seguimos nos reflejan algo que también nos pertenece. Cuando creemos que sus letras nos hablan, lo están haciendo, porque nuestras mentes no están separadas, porque somos un mismo ser que se experimenta a sí mismo, y existe un lenguaje que todos en este planeta compartimos porque es universal. La música pop desde siempre me salvó. Lo hizo en mi infancia,
En los 90s, criada por la televisión en pleno centro de la ciudad, soñando ser una chiquitita, jugando a regalar millones de dólares, aprendiendo que era divertido humillar a una mujer y donde lo único que parecía representarme era un chiste con el que todos reían. Entre tanta incomprensión, encontré un refugio de libertad y viví secretamente la fantasía de la femineidad gracias a ellas. Me salvó durante una adolescencia invisible y sobreprotegida, cuando una mañana, mientras desayunaba viendo MTV, conocería a la banda que cambiaría mis días. ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo. Estoy pegado a vos como por un imán. El sonido, sus voces, la irreverencia, el melodrama, el glam y esa fascinante ambigüedad. Miranda, el placer de hacer exacto lo incorrecto. Rápidamente me obsesionaría con ellos y su música y le dedicaría en secreto sus canciones, una en especial, a mis amantes imposibles. Dichas canciones pertenecían al primer disco de Miranda, Es Mentira, el álbum que marcó mi adolescencia. En 2004 lanzan su segundo disco y definitivamente lo hacen sin restricciones. De pronto, un día de 2005, por todos los rincones oímos la frase Es un solo. Es la guitarra de Lolo. Don, la canción pop perfecta y la que los empuja de lleno al mainstream. Mientras mis compañeros de clase se organizaban para ir al Pilsen Rock, con mis amigas convertiríamos en secreto ritual el cantar y bailar Miranda en sus habitaciones. Momentos que serían destellos de felicidad en una época en la que era una completa desconocida para mí misma. Miranda tendría sus orígenes a inicios del nuevo milenio, en un under porteño post-crisis que se alejaba del rock barrial y viril que durante tanto tiempo venía dominando la escena. Durante la primera década del 2000 existió en Latinoamérica una movida underground electropop protagonizada por jóvenes que manejaban internet y producían música en sus propios apartamentos. La misma se dio con mayor fuerza en Argentina y Chile. Este movimiento under marcaría los antecedentes de la movida actual, de la cual también hablaré en esta serie de documentales. En Uruguay, nuestra única estrella pop internacional es Natalia Oreiro. Todos la amamos y quisimos ser ella, obvio. Que digan lo que quieran. Pero dentro de la escena independiente, como mayor referencia e ícono cultural, lo tenemos a Dani Umpi, quien fue parte esencial del circuito alternativo durante esa primera década. Escritor, artista plástico, músico, performer, un duende. Nuestra mostra madre. Otro gran exponente fue Andy Spark, hoy convertido en leyenda de la contracultura montevideana de los 2000. Músico, performer, DJ, símbolo de vanguardia en un Montevideo dormido y por entonces reticente a toda disidencia. Su valiente espíritu acunaba a minorías y tribus desplazadas por la escena gay local. Un ser que desde la rebeldía y resistencia queer allanó el camino de generaciones futuras. ¿Tú lo eres? Gracias, Andy, por haber avanzado al siguiente nivel. Gracias eternas, Andy, por tu arte y discurso. En los próximos capítulos, ¿quiénes fueron los artistas que conformaron esa primera década de oro del electropop en Argentina, Chile y México y que dieron sentido a mi adolescencia? Además, del ciber a mi cuarto, internet llega a mi hogar, descubro nuevos mundos y la música pop me sigue salvando hasta el día de hoy. Más adelante, una primera aproximación a los artistas de la movida actual en Uruguay y Argentina. Y después, de amiga a enemiga. Documental sobre el power dúo uruguayo Amiga, conformado por la talentosa artista visual y performer Yela Pierres y la prolífica música y productora Lila Tirando a Violeta. Combinando un poderosísimo electropop con reminiscencias 2000eras, letras llenas de ingenio sobre los vaivenes de la vida digital, transfeminismo y mucho beboteo marica en un divertido e hipnótico divague pop. Este es mi manifiesto, mi modo de reivindicar un género que durante años nos hicieron creer que era menor y del que debíamos avergonzarnos.
La música pop forma parte de nuestra identidad y estamos orgullosos que así sea. Existe una camada de jóvenes artistas que está haciendo cosas increíbles, formando parte de un fenómeno único en el Río de la Plata y que pretendo documentar. Artistas que son signos de su tiempo. Una generación que ya hace rato está en un next level. Demos el paso juntos y conozcámosles. Es hora de pasar al siguiente nivel. Amor.